quería comenzar pues esquematizando un poco lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy no es ni hablar de mi libro, ni hablar de la Iglesia, ni hablar de los templarios, sino simplemente ver esta Iglesia como una llave hacia estas iglesias dodecagonales que construyeron los templarios. Sin duda, las iglesias dodecagonales fue una de las principales aportaciones de los templarios a los procesos constructivos, como veremos después. Y lo que quería ver pues es esta relación de los templarios, las iglesias poligonales y la iniciación en la Orden del Temple. Obviamente de la iniciación de la orden, en la Orden del Temple sabemos poco porque todo se perdió, como ustedes bien saben, a principios del siglo XIV. Comenzaremos diciendo que hoy, ¿cómo se ve esta iglesia? Esta es una fotografía que tomé desde el Alcázar de Segovia, la de la izquierda. ¿Cómo se ve esta iglesia? Hoy esta iglesia se ve como una pequeña ermita en el campo. Y se trata así en la mayoría de las cosas. Sin embargo, si nos fijamos, vemos que esta pequeña ermita tiene 3 ábsides. Y caray, una iglesia con 3 ábsides en el siglo XIII era una iglesia muy importante. Una iglesia que tenía que estar respaldada por una orden o lo que fuera, por lo menos con 3 sacerdotes o más. Porque en aquella época, en cada altar no se podía decir más de una misa. Luego vamos a ver, a la derecha he puesto uno de los objetos por los que yo escribí este libro. Es la conjunción solar que se produce en la iglesia y que descubrí pues cuando llevé a mis alumnos de Geometría Sagrada de la Universidad Autónoma de Madrid a hacer ejercicios ahí en la iglesia de la Veracruz. Y al final de la mañana ya estaba cansado, me senté en una silla o un sillón que hay en el presbiterio para el sacerdote y dije, caray, pues estoy viendo una alineación de 3 ventanas con el altar. Si el sol pasara por esa posición, se produciría una conjunción solar. Tomé nota de esa posición, saqué mi instrumentación láser, etcétera, etcétera. Tomé nota de esa posición para calcular si el sol podría pasar o no por esa posición y, en su caso, determinar el día y la hora. Luego veremos lo que hay sobre eso. Entonces, digamos que ese fue el punto del nacimiento de las investigaciones que yo he desarrollado en esa iglesia. Pero para ir centrando los temas y no divagar demasiado, habrán visto ustedes publicaciones que atribuyen esta iglesia, algunas publicaciones que atribuyen esta iglesia a la Orden del Santo Sepulcro. Este tema yo lo trato en un apartado de mi libro que digo la historia falsa. Lo cierto es que no hay ni un solo cronista, ni un solo historiador que haya atribuido esta iglesia a la Orden del Santo Sepulcro. Podría haber sido perfectamente, pero no es así. Y además, yo creo que he sido el primero que he revisado los puntos en que se apoya esto y me he encontrado de todo. Y les puedo asegurar que no hay ni un solo documento, lo que se dice, ni uno que ratifique eso. Entonces, para ir centrando los temas, vamos a ver qué posición pudo tener esta iglesia
en el siglo XIII, en aquella época. Para eso vamos a mostrar 3 documentos, he dicho. El primero de ellos hace relación a un pleito que tuvo el obispado de Segovia contra la iglesia de la Veracruz para arrebatarle sus privilegios. Aquí, en el encabezamiento de este documento del siglo XVIII, se pone de relieve la importancia de la encomienda de Zamarramala en la Edad Media como una iglesia perteneciente a la Orden del Santo Sepulcro. No sé si lo pueden ver porque yo les estoy tapando la transcripción, pero bueno, es lo mismo. Y esta iglesia se dice además que es la cabecera de un territorio nullius diócesis. Un territorio nullius diócesis es un territorio que no depende del obispo, que entre la feligresía de Zamarramala y el Papa solamente existía el comendador, pero no dependía del obispo. Entonces el objetivo de este pleito, digamos, que era arrebatar a la encomienda de Zamarramala todos los privilegios que tenía. Luego ya vemos ahí un punto muy centrado como una iglesia que es cabecera, ¿verdad?, de un territorio nullius diócesis con privilegios importantes desde muy antiguo y además poseedora de extensiones de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya cambia bastante la perspectiva. Aquí les muestro a continuación uno de los elementos, la joya fundamental de la Iglesia, que es el Lignum Crucis. El Lignum Crucis de Zamarramala, de estas 3 que aparecen aquí, es la central. El Lignum Crucis, como ustedes saben, es el leño del madero en que murió Jesús. La de la izquierda es la cruz que perteneció al castillo de Ponferrada. Saben ustedes que entonces el castillo de Ponferrada en aquella época era la sede del gran maestre de los templarios para los reinos de Portugal y de España. Y en la derecha muestro la desaparecida cruz de Zamarramala, que desapareció. Digo de Zamarramala, de Caravaca de la Cruz, perdón, que desapareció en la Guerra Civil, pero que después ha vuelto a aparecer en el Vaticano. En el siglo XVIII, como os he dicho, andaban continuamente de pleitos entre el obispado y la iglesia de la Veracruz. Uno de ellos era por qué Cruz abría las procesiones en Segovia. Entonces el obispo echó a los de Zamarramala para abrir esa procesión. Y el comendador de Zamarramala pidió una certificación al Vaticano, porque yo creo que hasta les decían que la cruz de Zamarramala no era depositaria del madero. Y entonces lo que le dice esta cruz son varias cosas. Primero, que el Vaticano le dice que efectivamente en el año 1224, es decir, 16 años, solamente 16 años después de haber sido consagrada la Iglesia, le concedió a la Veracruz, a la iglesia, que entonces se llamaba del Santo Sepulcro, le concedió esta dignidad de poseer un leño del madero de Cristo para que los caballeros templarios lo veneraran en el acto de profesión. Esto que estamos diciendo es algo muy importante en el sentido de que nos está configurando la encomienda
de Zamarramala, no como una pequeña encomienda rural ni nada por el estilo, sino que la iglesia que hoy llamamos de la Veracruz como el centro de un noviciado de los templarios. Esto ya de por sí es importante y configura esta iglesia desde este punto de vista. Algunos me han preguntado algunas veces sobre qué sentido doy yo a la simbología. Y digo yo siempre en todos los estudios que hago, porque he hecho estudios en Asia, en América, en Europa, etcétera, etcétera, siempre es contextual. O sea que aquí nos estamos refiriendo básicamente a un entorno cristiano. No es extraño, además, que aquí existiera un noviciado donde pues ha habido pues varios noviciados, como el monasterio del Parral, como los carmelitas, uno a la izquierda y el otro a la derecha de la Veracruz, etcétera. Y obviamente la orden del Temple pues debió de disponer de centros para la formación de su gente. Es decir, para recibirla, para formarla en todos los sentidos, religioso, militar, social, etcétera, etcétera. Luego ya estamos ya en otra dimensión, creo yo, de lo que es la iglesia de la Veracruz, centrada como un noviciado templario que además pues debió ser en su tiempo pues autónomo, casi autónomo. Debió de ser muy importante porque sí, a los 14 años, no, a los 16 años, perdón, de ser consagrada el Papa Honorio III le concedió esta distinción y de las cruces que tenemos de este tipo, esta es la más antigua. Debió formar parte, pues, primordialmente de lo que es la formación. Por eso tampoco nos debe extrañar en el sentido, porque si nos contextualizamos al siglo XIII, XIV, pues vemos que la orden del Temple pues era algo pues que se arrimaba al poder. En Toledo, ¿qué ciudades había entonces con futuro de ser capital de Castilla? Teníamos Toledo por lo simbólico y ahí tenían el castillo de San Servando. Y Segovia, que después, como ustedes saben, fue el centro de los reyes de Castilla. Bien, pues entonces, una vez que hemos contextualizado un poco esto, vamos a pasar a ver qué es la iglesia. La iglesia yo les he puesto aquí un plano según las medidas que yo he tomado. O sea, ven que la planta de la iglesia es una planta dodecagonal, es decir, un polígono de 12 lados. Pero aquí el maestro que lo trazó, por decirlo de alguna forma, se la cogía con papel de fumar. Fíjense que los lados que muestra hacia el exterior son rectos. Sin embargo, los lados que muestra hacia el interior son curvos. Es decir, tuvo mucho cuidado el maestro en separar el exterior, lo profano, asociado a la línea recta, al cuadrado, de lo interior, lo sagrado, asociado a la línea curva, al círculo. Dirán que el trazado de esta iglesia puede ser complejo, pero yo voy a decir que no. Aquí les he dividido esto en 12 triángulos centrales. Pues bien,
De estos 12 triángulos centrales, tenemos dos tipos de triángulos. Tenemos 10 triángulos que son iguales, salvo dos. El de la entrada de poniente y el que da al ábside central, que son un poquito más grandes. Estos, que son iguales, son unos triángulos que yo los llamo triángulos isósceles dobles, en el sentido de que la longitud del lado mayor del triángulo es exactamente el doble de la longitud del lado menor. O sea, es algo muy fácil de trazar. Si tú trazas un círculo y trazas ahí 10 triángulos dobles, pues es algo muy sencillo, con una cuerda lo haces sin ningún problema. El triángulo doble yo lo he visto emplear ya en el Antiguo Egipto. Pero al dividir la circunferencia en 10 triángulos dobles, lo que les queda van a ser 2 triángulos de oro. Es decir, que la relación entre el lado mayor y el lado menor es exactamente el número de oro. Por eso yo le llamo a este polígono configurado de esta forma el dodecágono de oro. No tiene nada, no tiene pérdida nada en esta iglesia. Esta es la fotografía más común que se ve de la iglesia de la Veracruz. Si se fijan ustedes, aquí estamos viendo 4 ventanas. Estas dos, como las dos más normalitas, esta más grande y más alta, que se está pegando con el techo, para poder existir. Dices, caray, ¿alguna razón habrá o es que el albañil no era bueno? Y tenemos esta otra ventana, o sea, esta es la fachada oeste, por así decirlo, la fachada de poniente, y esta es la fachada meridional o sur. La ventana de la fachada meridional o sur, que es alargada, es una espillera, y es la más baja de todas, la más alargada de todas. Dices, caray, ¿por qué tantos tipos de ventanas? Y es que además, esta ventana no está centrada en la fachada, sino que está ligeramente desplazada hacia oriente. Ya veremos si nos da tiempo el porqué de todas estas cosas, pero sin ninguna duda lo expresamos ahí. Interiormente, la iglesia se configura, como ya hemos dicho, con un cuerpo central. Este cuerpo central no es un edículo, como verán ustedes en la mayoría de la documentación que hay sobre la iglesia. Un edículo es, por ejemplo, el monumento de la tumba de Cristo que hay en la iglesia, en la basílica o en la iglesia del Santo Sepulcro de Bolonia. Es un monumento que hay ahí en el centro, pero que no forma parte de la estructura. Esto, como ven ustedes, no es un edículo, esto forma parte de la estructura. Por eso yo le llamo cuerpo central. Y el cuerpo central está dividido interiormente en 3 cámaras. La cámara baja, que aquí ven una de las ventanas, la cámara del medio y la cámara alta, que no se ve. Alrededor del cuerpo central tenemos una nave anular, o sea, una nave anillo. Como se dan cuenta ustedes, esta configuración geométrica de la iglesia, pues permite lo que es tanto el rito eucarístico como lo que son ritos de tipo procesional u otro tipo de rituales. Y efectivamente les voy a hablar aquí, es la lápida o la piedra que conmemora en su día la consagración de la iglesia. Dice que esta iglesia fue consagrada el día 13 de abril del año 1208.
Fíjense cómo se la cogían en aquel tiempo, en aquella época. El 13 de abril era el Idus de abril. El Idus, según la tradición romana, saben ustedes que es el día de suerte de cada mes. Y al ser de abril, 13 de abril, digo, caray, ¿puede coincidir esto con la Semana Santa de aquel año o no? Entonces, claro, pues yo he echado mano de los calendarios y el 13 de abril era el lunes de Pascua de aquel año de 1208. Es decir, el día siguiente al día de la resurrección. El día de la resurrección es el día, es la liturgia más importante de la Iglesia. ¿Y qué más cosas nos dice aquí? Nos dice que fue consagrada en principio al Santo Sepulcro, como la Iglesia de Jerusalén. Esto pues era bastante normal en aquella época. Una de las cosas que vemos aquí es que aquí no aparece ningún obispo ni autoridad religiosa presidiendo la ceremonia de consagración, lo cual es consecuente y congruente con lo que hemos dicho antes, que esta iglesia es la cabecera de un territorio nullius diócesis. Y en los territorios nullius diócesis no querían ni ver a las autoridades religiosas, porque siempre trataban de buscar partido. Bien, dice más cosas, pero podemos continuar. Nos vamos a fijar sobre todo en lo que son las dos fachadas y las puertas. Estas dos fachadas, la fachada occidental o de poniente y la fachada meridional. El maestro que trazó estas fachadas las trazó de tal forma que los elementos ornamentales están en relación áurea entre ellos. Para transmitir este tipo de relaciones, puesto que entonces no utilizaban la expresión decimal del número de oro como 1,618, sino que utilizaban plantillas. Utilizaban la plantilla, ustedes el pentágono o el pentágono pitagórico, la estrella de 5 puntas. De forma que los elementos de la fachada de poniente están posicionados como indica una estrella de 5 puntas, pero con la punta dirigida hacia la tierra, dirigida hacia abajo. Sin embargo, los elementos de la fachada meridional también están posicionados de acuerdo con las relaciones áureas de la estrella de 5 puntas. Pero, en este caso, la estrella de 5 puntas apunta hacia arriba, hacia el cielo. Es decir, el maestro que trazó esto, ya desde el principio, estableció una diferencia simbólica entre estas dos fachadas y entre estas dos puertas. Pero ojo, esta diferencia, este simbolismo va mucho más allá. Si se fijan ustedes, en la puerta de poniente es un derrame, ¿verdad?, de 3 arcadas que tiene 6 capiteles. 2 de estos capiteles muestran el ataque de los monstruos y los demonios al hombre. Como les he puesto aquí. Otro de los capiteles exhibe un corro de aves carroñeras devorando un cuerpo. Es decir, estas aves hasta serían capaces de devorar un cuerpo. Otro de los capiteles exhibe una arpía con mirada desafiante y amenazante.
Las arpías, saben ustedes, que eran unos animales mitológicos muy comunes en el románico y que una de sus funciones era devorar el alma. Yo he enseñado en varias ocasiones esta iglesia, tanto por lo que es Turismo de Segovia, que me lo pidió varias veces, como excursiones que se han montado de Madrid. Y en una de estas ocasiones una señora me dice, ¿y esta puerta? ¿Qué es esta puerta? ¿El infierno? Yo le dije, pues no, yo creo que no. Es peor que eso. Para mí esta puerta es el mundo, en el sentido de que las calamidades simbólicas del infierno no son más que una extensión de las calamidades que tenemos en este mundo. Pero si vamos a la puerta meridional, aquí ya tenemos hasta representaciones bíblicas. Este capitel de aquí representa lo que es la anunciación y, por tanto, según la fe, pues es la encarnación, es decir, es el tránsito del Dios al Dios hombre. Aquí arriba hay un relieve picado que representaba la ida de las tres Marías hacia el sepulcro vacío. Es decir, es un relieve que hace alusión a la resurrección. Es el tránsito de el Dios hombre hacia Dios otra vez. Es decir, esta puerta representa un tránsito, una transformación. Aquí en la derecha existen dos arpías, una de ellas está dormida, la otra te mira con cara sonriente. Pero yo me fío de ellas. ¿Saben por qué? Porque las arpías tienen cola con aguijón, pero sin embargo aquí el aguijón está anudado. Es decir, que no te van a atacar nunca esas arpías. Por esta razón, esta puerta entiendo que es la puerta que comunicaba con el convento, mientras que esta otra puerta es la puerta que comunica con el mundo. Yo llamo a esta puerta la puerta de Legos y a esta la puerta de los profesos. A unos pocos metros de aquí está las ruinas de la capilla de San Miguel. Luego entendemos que lo importante en esta iglesia es la transformación. La transformación simbólica del hombre. Desde este punto de vista presenta una estructura similar, por ejemplo, a los batisterios bajorromanos. Algunos batisterios bajorromanos tienen una puerta pequeña, que es la que comunica con el mundo, donde el neófito tiene que entrar casi arrastrándose, arrodillado, para salir por otra puerta ya grande, transformado y recepcionado. Vemos claramente el simbolismo de esta iglesia en estas puertas. Les voy a mostrar algunas cosas más. Lo que configura esta iglesia, como hemos dicho antes, como el centro simbólico de ese noviciado. La función del noviciado, pues, es coger al neófito y ingresarle en la orden, transformarlo de esta forma. Les voy
mostrar algunas cosillas más, por ejemplo, del interior. Esto es la cámara baja. Esto sería la cámara del medio. Esta puerta de aquí da acceso, tiene que ser con una escalera o lo que sea, a la cámara alta, que es muy pequeña. Esto es una vista, una fotografía que tomé con un gran angular de lo que es la nave anular. Estas escaleras son ya del siglo XV, siglo XVI, de estilo segoviano. Es decir, estas escaleras en el siglo XIII-XIV no existían. Fíjense que en esta configuración existe una jerarquía para el acceso a estas tres cámaras. A la cámara baja se puede acceder desde la nave anular. Para la cámara del medio solamente hay esta puerta. Y ahí tenías que poner pues, una sala o lo que fuera para acceder. Y para acceder a la cámara alta, ya solamente se puede acceder desde la cámara del medio y con una escala. Aquí les he puesto también algo sobre la armonía áurea, lo que son las fachadas del cuerpo central y los ábsides, etcétera, etcétera. El retablo es un retablo ya bajo medieval, que creo que para el objeto que tenemos hoy no es interesante. Algunos de los objetos están en la iglesia de Zamarramala, porque a finales del siglo XVII, la parroquia que residía en la Veracruz, pues se trasladó a la iglesia de la Magdalena en Zamarramala. La Magdalena, saben ustedes que es una de las devociones templarias. Aquí tenemos una copia del certificado que hemos leído antes. Aquí, como cosa curiosa, les muestro a la Magdalena antes de su conversión. Fíjense que la Magdalena viste picos pardos. A finales del siglo XIV, en las Cortes de Juan II en Soria, creo que fue el año 1360-61, fue cuando se decretó que las mujeres de la profesión vistieran picos pardos. Pero eso no solamente fue en el reino de Castilla, sino que, por ejemplo, en Francia se decretó que las mujeres de la profesión, pues se tiñeran el pelo de morado. De ahí viene lo de ponerse morado, claro, porque quien se arrimaba a eso, pues algo del morado le caía, o lo de irse de picos pardos. Esta imagen, pues procede de San Juan de Requijada, que es una de las iglesias que pertenecían a la iglesia de la Veracruz. Y yo creo que en esa iglesia, en San Juan de Requijada, que ahora es un restaurante, era la sede de la Orden de Malta antes de que la Orden del Temple fuera derogada, fuera suprimida en el Concilio de Bienes del año pues 1312. Y entonces, pues ya la Orden de Malta se trasladó a lo que es hoy en día la iglesia de la Veracruz. Continuando con algunas cosas, el dodecágono. El dodecágono ve que es un trazado muy sencillo, el dodecágono regular. Yo no les voy a aburrir con el dodecágono regular. Este es el número áureo del dodecágono regular, que yo lo llamo número S, que es la raíz cuadrada de 2 más la raíz de 3, y es 1,932. Y lo que es
la configuración que les he dicho antes de los 2 triángulos áureos más los 10 triángulos. Pero les voy a poner aquí de manifiesto una cosa. ¿Cómo trazaban esta gente, cómo trazaban estos maestros? Por ejemplo, la planta. Hemos visto que para el trazado, por ejemplo, de las fachadas, utilizaban plantillas. Para el trazado de la planta también. Les he puesto aquí, según las medidas mías, como la estrella de 12 puntas, que es esta, armoniza lo que es el exterior de la iglesia con el interior, o sea, lo que es los vanos de los muros externos de la nave anular con lo que es el espacio de la cámara baja. Esta configuración tiene, se dan cuenta ustedes de que el cuerpo central es de planta dodecagonal y el cuerpo exterior también es de planta dodecagonal. Bien, nos vamos a saltar esto para pasar a lo que son las conjunciones solares. Yo cuando pude ver por primera vez la conjunción solar que se produce, ¿qué es esto de aquí? El Sol entra por esa ventana que hemos visto de la fachada occidental. Y les voy a decir una cosa, que si esa fachada que hemos visto que está, esa ventana que hemos visto que está pegándose con el alero del tejado, si esa ventana fuera un poquito más baja, la conjunción solar no se produciría. O sea que esas anomalías que hemos visto tienen toda su razón de ser. El Sol cruza 1, 2, 3 ventanas y se proyecta sobre el altar, como vemos aquí. Y esto es el efecto que se produce sobre el cuerpo central. Yo cuando vi esto por primera vez, me quedé entusiasmado entre el contraste que se produce entre la luz que procede del Sol, la oscuridad que crea el cuerpo central y la luz que se refleja del ábside del altar. Es decir, se quiere producir un efecto o un contraste entre lo que es la luz del mundo procedente del Sol y la luz divina que procede del altar. Este es el sentido que tiene esta conjunción solar y para eso lo hicieron. Para que se produjera esta conjunción solar, tuvieron que girar 7,3 grados el eje del dodecágono. Ven que esta es la línea norte, sur, este, oeste, y que la línea roja, que es la línea del dodecágono, está todo girado con respecto a lo que es el eje canónico. Está girado 3,7 grados. Pero hay más. Aquí abajo, no sé si me voy a retirar para que lo vean. Caray, voy a quitar el sillón, a ver si... Efectivamente. Bien, para que lo vean, se produce por las mañanas. Esta conjunción, la de antes, se produce en las tardes. La de esta otra conjunción se produce exactamente también los mismos días, dos días al año, pero por las mañanas. Y consiste en que la luz que penetra por
por la ventana del ábside ilumina la cámara baja. Para que se produzca esto en el mismo día, el maestro tuvo que girar 1,2 grados, lo que es el eje de los ábsides con respecto al eje del dodecágono. Pero recordarán ustedes, esta última no se ve por una razón muy simple, porque aquí el arquitecto restaurador puso marmolina en la ventana. La marmolina destruye el rayo, lo difumina. Y además, pues pusieron un crucifijo. Pero vamos, matemáticamente seguro que se produce esto. Si no se produjera esto, algo malo estaría ocurriendo en el sistema solar. Les recuerdo también otra cosa que dijimos antes. Recuerdan que habíamos hablado de que la ventana de la fachada meridional no estaba centrada, como vemos aquí. Este es el centro, pero sin embargo la ventana no está centrada, está desplazada como medio metro hacia oriente. ¿Esto por qué es así? Porque sí, el maestro quiso que esta ventana apuntara exactamente hacia el sur geográfico. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber girado todo el dodecágono, si la pone en el medio de la fachada, se la pone aquí, apunta hacia el sur geográfico. Sino que tuvo que girarla exactamente esos 3,7 grados, en sentido contrario al que giró lo que es el dodecágono. Como ven, o sea, este tipo de efectos en la Edad Media, pues podían ser recurridos podría ser un recurso para muchos tipos de ceremonias. Hoy también se utilizan este tipo de efectos, como ustedes saben, pero hoy tenemos muchos más medios que simplemente con unos juegos de luces que se apagan, que se encienden, etcétera, etcétera, pues tenemos este tipo de efectos. Pero es un efecto que, como ven ustedes, está fuertemente cargado de simbolismo. Cuando descubrí estas conjunciones solares, Turismo de Segovia montó durante varios años, en los días que se produce la conjunción solar, grupos que hasta de 50 personas para enseñar este tipo de efectos que se producen ahí en la iglesia de la Veracruz. Bien, pues vamos a hablar un poco ya de lo que es el proceso de admisión, en la Orden del Temple. Sabemos muy poco. Les he puesto yo aquí, por ejemplo, la portada de un libro que tengo, Los rituales secretos de los templarios, que está escrito por una persona pues, que se preocupó de este tema, pero se dan cuenta, incluye solamente el escudero novicio, el escudero templario y el caballero novicio. No hace referencia a lo que es el caballero templario. Aquí hace referencia, por ejemplo, a los 8 pilares con el recipientario en el centro. Esto me recuerda a mí pues algunos rituales, por ejemplo, KTP, que siguen esta misma tónica. Se dan cuenta de que este hombre, esto que he puesto aquí, está también copiado de su libro, la estrella de 5 puntas con la punta hacia arriba, para él significa el iniciado. Mientras que la estrella
con la punta dirigida hacia abajo, significa, lo asocia al Baphomet. Realmente yo pienso que bueno, pues que los templarios, pues lo que tenían, pues eran pues más o menos lo que son todo este tipo de ceremonias de recepción. Es decir, pues básicamente tenían, vamos a ver, esta es la 13, ¿no? Para no equivocarme, la diapositiva 13. La preparación del candidato, por eso está primero la preparación del candidato. Esa es una de las funciones de lo que es el noviciado. Segundo, la muerte ritual. El descenso ad inferos. Se me ha olvidado decirles una cosa, que la cámara baja, que ahora vemos que el suelo está nivelado con respecto al suelo de lo que es la nave anular, en su día, esas 4 puertas que tenían 4 escaleras para bajar abajo. Se bajaba, yo calculo, unos 75 centímetros más abajo que lo que es la nave anular. Sin embargo, hoy en día tenemos ahí en el suelo de la cámara baja, hace unos meses se hicieron unas prospecciones arqueológicas y aparecieron enterramientos que corresponden con la época de la iglesia en que regentaba esta iglesia la Orden de Malta. Porque saben ustedes que esta iglesia ha sido regentada. Yo establezco 3 periodos. El primer periodo sería el periodo templario, que es aproximadamente un siglo, desde 1208 hasta 1312, en que la orden es disuelta, ¿no? Y se le manda que se incorpore a la Orden de Malta, que los edificios, etcétera, etcétera, sean incorporados a los hospitalarios, que después se llamaron Orden de Malta. El segundo periodo sería desde principios del siglo XIV hasta la desamortización de Mendizábal. Al principio de este periodo, la Orden de Malta hizo del Lignum Crucis el símbolo de la Iglesia, como la reliquia, estrella de la Iglesia. Y yo creo que fue al principio de este periodo cuando la Iglesia cambió la advocación de Santo Sepulcro por advocación de la Veracruz. Y durante este periodo, pues, la Orden de Malta pues, no hizo otra cosa, básicamente, que lo que es regentar y explotar los derechos y los bienes que existían ahí en la encomienda de Zamarramala. Luego está el tercer periodo, que es ya desde la desamortización de Mendizábal, en el 1835 hasta nuestros días, que se corresponde pues casi con un siglo de abandono. Lo que debía ser el periodo de recepción, pues no debía... yo entiendo que los caballeros templarios eran unos caballeros, ante todo cristianos, que podrían tener sus singularidades, pero que eran ortodoxamente cristianos. ¿Qué podemos saber de este tema de la iniciación? Pues hemos visto que el espacio de la iniciación, de la recepción, era un espacio maravilloso, o es un espacio que simbólicamente, ritualmente, está como muy estudiado, muy establecido,
y todo muy normalizado. Sin embargo, lo que nos ha llegado del proceso de recepción no son más que porquerías. Las porquerías que fueron obtenidas por declaraciones de ante los tribunales de la Inquisición. Todo esto, saben ustedes que empezó con la caída de San Juan de Acre, que a los pocos años de la caída de San Juan de Acre, que creo que fue en 1291, a los pocos años, ya en el 1307, es decir, ha transcurrido poco tiempo, pues ya quisieron quitarse a los templarios de encima, ya sí lo hicieron. Yo creo que básicamente las razones de todo esto debían estribar que para muchos reyes tener un ejército que era gobernado y mandado por el Papa dentro de sus territorios no les era muy incómodo. Se les acusó, como ustedes saben, de sodomía. Aquí tenemos, ¿verdad?, un dibujo sobre la sodomía de los templarios de la época. A mí yo veo eso y yo a veces me pregunto, no sé si ustedes conocen los 5 puntos de la fraternidad masónica. De ver esos 5 puntos a la sodomía, pues sin mucho esfuerzo. Aunque no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y yo entiendo que todo esto son extrapolaciones de algunos indicios de declaraciones. Se les acusaba, por ejemplo, de adorar, Baphomet. Yo creo que esto no tiene sentido. El Baphomet, pues, es una cara con una barba muy prolongada y con unas orejas muy estiradas. Es decir, que se ajusta bastante bien a lo que es la estrella de 5 puntas con el punto para abajo. Se les acusaba, por ejemplo, de pisar la imagen de Cristo crucificado. Yo entiendo que algunos de ustedes han hecho el paso sobre el maestro fallecido, el maestro muerto, que es un paso rectificado. Y seguramente habrán visto que algún patoso pues puede caer en ese tema. En fin, vemos que estas cosas apuntan a algunas de las que conocemos, pero obviamente no en el sentido que se le da ahí en el proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la quema más importante de los templarios, más importante quizás que la del último gran maestre, la quema que ordenó Felipe el Hermoso de 54 templarios. Vamos a pasar a otro punto muy importante que me parece a mí, que es la relación de los templarios y en particular de la iglesia de la Veracruz en Segovia con otras iglesias poligonales templarias. Recuerdan ustedes que en la planta, ¿verdad?, los espacios
estaban armonizados por una plantilla, que es una estrella de 12 puntas. Tenemos aquí una recreación de la desaparecida iglesia de Santa María del Temple en París, que fue una iglesia emblemática de la Orden del Temple en su día. Y esta es la planta que proporcionó de ella Bois-le-Duc. Ve que el espacio interior y exterior está armonizado también por una estrella de 12 puntas. Pero en este caso, la estrella de 12 puntas es la estrella que se forma con 4 triángulos, no es la estrella propia. Una de las características importantes de este tipo de iglesias, y no figura aquí porque desapareció, son las 2 puertas. Las 2 puertas, saben ustedes, que va simbólicamente asociado al proceso del tránsito, al proceso de la recepción. Aquí abajo les pongo, esta foto la tomé en Londres, con un gran angular, igual que esta otra. Esta es la planta de la iglesia del Temple en Londres. Ve que el espacio interior y exterior está también armonizado utilizando una plantilla, la plantilla de exactamente la misma plantilla que la iglesia de la Veracruz, pero aquí tratada de otra forma, para que le saliera el espacio interior hexagonal y no dodecagonal. Y esta iglesia pues tiene también sus 2 entradas, sus 2 accesos. Posteriormente se ampliaron, pero el sentido que tienen es exactamente el mismo. Les voy a decir más. Tenemos otra iglesia, por ejemplo, Le Temple de la Lez, en Francia. Se conservan las ruinas, no sé si alguno de ustedes lo conoce, y el cuerpo central es dodecagonal y el exterior es un polígono de 24 lados. Una de las aportaciones interesantes que hicieron los templarios a los templos fueron estos templos de 12 lados. Los polígonos de 12 lados pueden cerrarse bien con líneas rectas o con líneas curvas. Pero la estructura, estructuralmente todos estos polígonos son dodecágonos. Entonces, yo no conozco iglesias dodecagonales que no hayan sido creadas por la Orden del Temple. Bien, pero no solamente hicieron iglesias de planta dodecagonal, sino que también utilizaron de planta octogonal. Por ejemplo, un octógono muy conocido por ustedes es este. En Portugal. Ven que en esta foto que tomé ahí, pues en el castillo de Tomar, pues ven que está simulando, igual que otras fotos que les he puesto de la iglesia de la Veracruz, algo así como una palmera que se abre, igual que San Bodelio de Berlanga, en Soria, si lo conocen. Aquí la característica que tiene es que el cuerpo central es octogonal, mientras que el cuerpo exterior es hexagonal. Y es una maravilla. Pero no solamente hicieron iglesias de grandes dimensiones, también hicieron capillas. Mostramos, por ejemplo, las capillas de Metz, Laon, o las capillas asimilables en España a las capillas de Metz y Laon, como puede ser, por ejemplo, esta capilla del pueblo de mi abuela, en Torres del Río.
Fíjense que esta capilla está indocumentada. Está indocumentada y la característica que tiene es que en el siglo XIV sufrió una transformación. Esta es de planta octogonal y presenta como una linterna también de planta octogonal. La relación entre el exterior y el polígono sobre el que se asienta es también la estrella de 8 puntas. Aquí, ¿qué transformación sur? Aquí en la Edad Media, esto era un óculo que comunicaba lo que es la capilla con la linterna. No existía esta escalera de caracol. Esta escalera de caracol que se añadió en el siglo XIV y está tapando la segunda puerta, la puerta de Poniente, que es una puerta pequeña. Es la puerta de los recepcionarios y esta la puerta de salida de los ya iniciados. Y la comunicación, entonces, pues debía ser con una escala, con cuerdas o con lo que fuera, entre estas dos cámaras, entre esta cámara baja y esta cámara alta. Pero ya digo, ya en el siglo XIV es cuando se añadió esta escalera de caracol, tapando la puerta oeste y las ventanas correspondientes. Se abrió aquí una puerta en lo que es la linterna y para pasar de la escalera de caracol a la linterna tienes que andar por el tejado. Esto es una maravilla de la armonía y de la belleza de lo que es esta iglesia, pero no vamos a entrar en ello. Vamos a entrar también en qué es una iglesia con estas características que hemos visto, las dos puertas, las cámaras, etcétera, etcétera. Y ya pasamos finalmente, para terminar con esto, a la iglesia de Eunate. La iglesia de Eunate, también conocida, en que ven ustedes que la nave anular la han sacado fuera. Lo que es las funciones de la nave anular quedan comprendidas por esta nave entre lo que es el claustro y lo que es la iglesia. Esta también pues tiene dos puertas. Tiene la puerta grande, que en este caso da hacia el norte, no hacia el sur. Se conoce que las instalaciones pues debían estar situadas en la parte llana, que es la parte norte de la iglesia, y no en lo que es la cuesta, que es la parte sur. Y la puerta pequeña está también en Poniente. Bien, y con todo esto, pues, yo quiero un poco, pues, lo que es mostrar que realmente tenemos unas vías para decir exactamente cuál es el escenario que se creó en aquella época, cuál es el simbolismo, las funciones que tenía y qué iglesias correspondían con este tipo de funciones. Fíjense ustedes que muchas veces se dice que si todas las iglesias poligonales eran templarias, eso es una barbaridad. O que si las iglesias templarias eran poligonales, también es otra barbaridad. Las iglesias templarias pues eran de todo tipo, pero solamente un cierto tipo de iglesias templarias fueron poligonales. Y por otra parte, los templarios pues utilizaron pues todo tipo de iglesias que les dieron, que les parecieran. Yo, lo que son las iglesias poligonales, yo suelo formar varios grupos. El primer grupo, que son las que emulan directamente el Santo Sepulcro.
el segundo grupo que yo pongo son las capillas palatinas de los palacios del Sacro Imperio Romano, que son octogonales y que no se salían de eso, y que incluso esa geometría fue trasladada a algunas de las catedrales, de algunas de las partes de algunas catedrales de Alemania. Que esto está relacionado con otro tipo de cosas en los que no vamos a entrar. Pero luego tenemos las iglesias templarias, tenemos otros tipos de iglesias que no tienen nada que ver, o sea, con estos grupos anteriores, y todas son poligonales, como les digo, o sea, pues el grupo de iglesias poligonales es un grupo que es bastante rico. Y de hecho, en mi próximo libro va a versar sencillamente sobre iglesias poligonales. Muchas gracias a todos y un triple abrazo.